El buen hijo siempre vuelve a casa. Estamos de vuelta en Venezuela luego de 5 meses recorriendo todo el continente americano. Hemos estado en 4 países diferentes. Sin embargo, para este 2024 no podía dejar de visitar mi propio país. Así que, ¿por qué no dedicarle un pequeño segmento, todavía que estamos en el primer cuatrimestre de este año, a mi bello y querido país? Bienvenidos entonces, una vez más, con el video número 130 a Venezuela. Qué loco tener 130 videos de Venezuela, pero bueno, hemos recorrido bastante del país y estoy de vuelta para seguir explorando algunos puntos y algunas cositas bien interesantes que todavía tenemos pendientes antes de volver a salir. Esta aventura de hoy comienza en la Plaza Brión de Chacaíto, como es de costumbre, próximos a entrar al Boulevard de Sabana Grande. Regresar a Venezuela siempre es un factor bien bonito y la verdad es que cuando yo salí en diciembre, así como lo expresé en mi video, que si bien siempre dije que era una ida temporal, no tenía ni la más remota idea de cuándo iba a regresar a casa. Entonces el hecho de estar acá, otra vez caminando por estas calles, recorriendo esto tan bonito, con muchos planes y muchas cosas cool que salieron como, hey, vamos a visitar, vamos a conocer, vamos a recorrer, me tiene sumamente emocionado, ya que una de las cosas que me tiene muy complacido de informarles es que este año en este canal de YouTube vamos a recorrer todos los países del continente americano. Vamos a ir desde Canadá hasta la Patagonia y evidentemente no podía dejar a mi amado país a un lado. Además, y esto es importante, me lo han preguntado bastante a las personas que les he planteado este proyecto: Fogonix, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a ir desde arriba y vas a ir bajando por carretera? No, mi plan es ir trasladándome de manera aérea o terrestre, según sea el caso, a los países donde esté la mejor temporada del año para visitar. No quiero ir a un país solo por ir, por decir que pasé, por estar unas horas, por ser un tránsito, sino realmente dedicarle el tiempo que necesita y amerita cada uno de estos. Miren, estoy en el Boulevard de Sabana Grande. Para que se rían un poco van a ver que está sustancialmente vacío en comparación a otras veces que hemos visitado. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos en plena Semana Santa. Espero se vayan para la playita, espero disfruten. Me imagino que mucha gente no verá este video hasta que regresen de sus vacaciones, pero si tienen un ratito libre, estén activos, que yo sigo sacando videos, yo sigo caminando por Caracas. Más bien leo recomendaciones allá en los comentarios, pero me da mucha risa que el Boulevard de Sabana Grande esté tan importantemente vacío como hoy, porque normalmente esto es un bululú y todo. Ahora, una pregunta. ¿Sabes que yo tengo 5 meses fuera de Venezuela? ¿Qué crees que ha cambiado estos 5 meses que sería importante resaltar? Cambiado como tal, nada, porque seguimos trabajando, seguimos esforzándonos para conseguir nuestras cosas. Lo que cambia es ahorita que viene Semana Santa y la gente está pendiente de sus vacaciones. Eso es lo único que cambia, porque estamos igual. ¿Algo que deba de visitar, que me recomiendas, algún sitio en Caracas? Visitar Junquito, nunca te he visto en el Junquito. Listo, próximo video en el Junquito, claro que sí. En el Rey de los Golfeados, buenísimo. Rey de los Golfeados. En el Rey de los Golfeados, antes de llegar al Junquito, ponme ahí. Rey de los Golfeados, nos vemos pronto. Oye, vale, mi hermanito, yo sí te extrañé, chico, vale. Uy, estás como caliente, es que el sol estás hirviendo, hermano. Estás, mira, que arde, brother. Estos días el calor acá en Caracas está intenso, ¿verdad? Supuestamente que viene un frente frío por ahí, pero yo de verdad no creo mucho esos cuentos, porque con el sudor que cargo no lo siento muy frío, que se diga. Y es que, a ver, lo que yo le estaba diciendo a mi querido señor Adolfo, el señor de bronce que está acá en el Boulevard de Sabana Grande, es que de verdad, no sé si se llama Adolfo, no tengo idea, pero señor, es que la temperatura. Caracas siempre se ha caracterizado por ser una ciudad bastante fría. Estamos en pleno valle, rodeado de 2 montañas enormes y súper imponentes. Y la verdad es que el calor está extremadamente insoportable. ¿Hace cuánto ustedes no veían un video mío donde ni siquiera un suéter puesto tengo? ¿Estás de vuelta en Venezuela hace cuánto? Hace un año. ¿Llevas acá sin salir del país un año? Es correcto, es correcto. ¿Qué hay de nuevo? Yo tengo 5 meses fuera. ¿Qué me puedes recomendar? A ver, ¿qué hay de nuevo? Muchas cosas, ¿ok? En esencial la gente como tal, que siempre es muy recíproco. Pero el país siempre tiene buenas cosas para aportar y que puedes absorber a lo máximo. Entre esas cosas podría ser también hacer cursos, estar siempre en bastante capacitación para que cuando salgas nuevamente lleves un concepto bastante fuerte, pues, como tal. Okay. ¿Y algún lugar o algo que debería hacer estos días que esté acá en Venezuela? Sencillamente puedes subir el Ávila, es espectacular, demasiado nice. También puedes ir, no sé, a ver, caminar por acá, bien pueda, para que puedas comer un poco de helado,
compartir un café, Okay. ¿sabes? Eso es demasiado nice. Un gusto volver a verte, hermano. El placer es mío. Felicidad. Miren, acá tenemos una pequeña referencia de precios. Combo 1, pizza jumbo, refresco de 1,5 litros y 6 pequeños, $20. Combo 2, pizza mundial de 4 sabores, refresco golden y 6 pequeños, $15. Ya va, pero no estoy entendiendo. El combo 1 es más caro que el 2, pero el 2 trae más cosas. Tiene una pizza de 4 sabores llamada pizza mundial. Pero bueno, cada quien en lo suyo. Algo siempre interesante de analizar son la cantidad de farmacias móviles de estos autobuses que tienen cualquier cantidad de medicina regados por todo el Boulevard de Sabana Grande y en general por toda Caracas. Pero en el Boulevard de Sabana Grande hay demasiados. Prácticamente hay 8 cada 100 metros. No tiene sentido. Un slide de pizza margarita y una bebida por $1. $1 un pedazo de pizza con bebida. Ok, eso está tentador. Amibiático quizás, pero tentador. La que te indique tu corazón. ¿Qué tiene cada una? Salchicha, pepperoni, maíz, pimentón. Bueno, esto está de todo. Oye, por $1 con bebida y todo. Ok, ya tenemos nuestra pizzita de $1. Obviamente había que aprovechar. Te lo dan como con una panelada, con un papelón, no sé, con limón o sin limón. Es como una panelada de estas en polvo, está rico. Y este pedazo de pizza. Ambas cosas por $1. Esto está espectacular, déjenme decirle. Me impresiona que tienen full masa. O sea, una vez más estoy pensando en el precio. Está rico. Aprobado por $1, sin duda. Qué divina la comida de $1. ¿Será que hacemos un video nuevamente de comida de $1 a ver qué nos encontramos por Caracas? Ya terminé las pizzas de $1 y aquí atrás en el Palacio del Bloomer hay un señor gritando y haciéndole promoción a algo que me tiene sorprendido raro. O sea, no es algo que pensé ver, que siento es uno de los principales cambios que podría resaltar de estos últimos meses en Venezuela, y es que en absolutamente todos los locales, no importa dónde vayas, no importa dónde estés, no importa qué estés haciendo, siempre hay un cartelito afuera amarillo de una aplicación que se llama Cachea. Eso realmente es nuevo. Me pone un poco nervioso porque creo que es como un financiamiento, como que pagas el 50% de lo que compres y después la otra mitad la vas pagando por cuotas. No sé muy bien cómo funciona. Realmente yo, acostumbrado al sistema económico venezolano, me pone un poco nervioso esa situación. Pero bueno, si todos los locales se están aventurando a eso, mucha suerte y ojalá que Cachea no sea una estafa. No es que lo ponga en duda, sino simplemente me parece un tanto interesante que haya una aplicación que nació tan rápido dando créditos a cualquier persona que la descargue de la nada. Están dándole como demasiada confianza a la gente que tenía tantos años sin tener acceso a ningún tipo de crédito. Entonces, bueno, qué bueno. Ojalá siga creciendo y ojalá la gente no haga locuritas con esa aplicación. Sáquenle provecho al máximo. Miren, acaba de llegar un señor corriendo y me entregó este papelito y que toma de parte de la muchacha de la pizzería. Y yo dije, ¿qué? Esto todavía se hace, todavía te mandan numeritos, todavía te mandan usuarios de Instagram. Y resulta que no, es el usuario de la pizzería para que lo sigamos. Así que bueno, sigan a estos muchachos. No tenemos número nuevo hoy, muchachos. Oigan, algo que de verdad me tiene demasiado impresionado, todo el mundo, pero literal demasiada gente, miren por allá también, tiene televisores nuevos en la mano. Los televisores los están regalando. Yo quiero un televisor nuevo. ¿Qué está pasando aquí? Esto sí no lo había visto antes, muchachos, y yo no sé si sea por lo mismo que estábamos hablando de los financiamientos hace rato, pero todo el mundo tiene un televisor en la mano, una caja de un televisor. Mira, ahí está saliendo más gente con televisores, no es mentira. Miren por allá, ahí va otro televisor nuevo y ese es aún más grande que los anteriores. Venezuela sin duda alguna es un país bastante surreal. Un bonito momento saliéndonos del propio Boulevard de Sabana Grande, caminando por el bonito Callejón de la Apuñalada, que se llama así, pero bueno, sabemos que de cierta forma este lugar también tiene su magia, toda la parte cultural, los barcitos, los clubes de salsa, y la gente viene a bailar, a mover el bote realmente. Y del Callejón de la Apuñalada terminamos en la avenida Casanova, básicamente la avenida ya no peatonal que está paralela al Boulevard de Sabana Grande, donde hay un montón de torres de oficina, el centro comercial El Recreo por acá, un traqui descomunalmente enorme y bueno, más atracciones turísticas caraqueñas. Aquí han quitado bastantes cosas por lo visto. Justo acá es donde están las letras de Caracas, donde la gente se tomaba bastantes fotos. Hoy en día no tiene nada. Y así acabamos de terminar el Boulevard de Sabana Grande, el boulevard comercial más importante de toda la ciudad capital, a punto de adentrarnos al sector de Plaza Venezuela, donde se ubica la Plaza Venezuela, el punto geográfico que marca justo el centro de toda Caracas. Y atrás, esta estructura piramidal impresionante, que también es un ícono de la arquitectura venezolana, la Torre de Seguros La Previsora, que tiene el reloj que le da la hora a toda la capital. Me da risa una foto de Danny Ocean, una foto de Jerry, una foto de Danny Ocean en pleno metro de Plaza Venezuela. Es súper impresionante ver
lo vacía que está la ciudad, estando, claro, en plena Semana Santa. La gente se fue a la playa, a Margarita, a Morrocoy, en todos estos lugares, y la ciudad está desolada. Estamos hablando de que estamos en el pleno centro de la ciudad y miren la cantidad de personas que están pasando. Además es día de semana, no estoy hablando que es un domingo, ¿saben? Es muy loco. Y oficialmente hemos pisado la Plaza Venezuela. Muchachos, de verdad no lo estoy logrando. El calor. ¡El calor! Es que de verdad no es por nada, pero estoy muy impresionado del nivel de temperatura que está haciendo. Me traje esta agua y esta agua ya está en la temperatura suficiente para ponerle una bolsita de té o incluso hacer un café. No está nada agradable. Pero bueno, parte de caminar por la ciudad. Si vienen a Caracas estos días, mi mejor recomendación es no caminen, quédense en un aire acondicionado y ya, porque no sé qué está pasando aquí, no sé, pero hay como una calima, hay un calor, hay una vibra rara en la ciudad estos días. Continuemos con nuestro recorrido. Después de Plaza Venezuela, continuamos hacia Los Caobos. Ya llegué caminando hacia el Parque Los Caobos. Me da risa ponerme a pensar cuántas veces ya he hecho esta ruta caminando toda la ciudad desde el este hasta el oeste. Siento que es algo bastante emblemático y al final es y remarca la esencia principal de Caracas, que si bien tiene varias ramificaciones hacia el sur, la ruta principal e incluso demarcada por la línea 1 del metro establece como todo esto el sector principal de la ciudad. El objetivo de este video ha cambiado por completo. Ahora la única meta es sobrevivir, encontrar algún kiosquito o algo donde vendan agua fría, agua así, miren, que esté como evaporando, agüita así divino, con hielito, así que tú te lo tomas y sientas esos hielitos pasándote por la garganta, divino. Y saliendo del Parque Los Caobos, llegamos hasta la Plaza de los Museos. Tantos meses sin venir para acá y una vez más el Museo de Ciencias está cerrado. Se los juro, yo tengo desde los 7 años sin poder entrar al Museo de Ciencias. Siempre está cerrado, siempre que vengo en la mañana, siempre que vengo en la tarde, vengo un lunes, vengo un martes, vengo un jueves, siempre el Museo de Ciencias está cerrado. Me rompe un poco el corazón. Hubo una época donde la gente del Museo de Ciencias me empezó a seguir en Instagram, fue muy gracioso porque le dan like a todas mis historias. Luego me dejaron de seguir y yo dije, esto será una señal de que ya no debo ir, aunque seguiré intentándolo porque todas las personas que sí han logrado entrar me dicen que está bellísimo, así que espero pronto ir. Miren, ¿saben que llevo 5 meses fuera de Venezuela? ¿Qué me pueden recomendar? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Bueno, el cine ahorita no te lo estoy recomendando en absoluto porque los títulos que hay en cartelera son muy chimbos. Lo que sí te puedo decir es que visites los nuevos restaurantes. Ok, hay por ejemplo. Nuevos. Por ejemplo, el que sacó Leo de Escuela de Nada. Ya fuimos y demasiado bueno. Ese es acá en el Sambil de la Candelaria, arriba, ¿no? Sí, arriba en la feria. A mí me parece, yo he visto bastante hablar sobre Mykonos, que es una helería griega que siento que a todo el mundo le ha gustado bastante por la temática que tiene y por los sabores y todo eso. ¿En dónde queda? En Los Palos Grandes, creo. No hemos ido. Bueno, vayan, deberíamos de ir un día. Y pasamos de una pizza de $1 en pleno Boulevard de Sabana Grande, que estaba de verdad muy rica, a una pizza con borde de pequeñitos de pepperoni. O sea, hoy fue el día de la pizza, la verdad fue inesperado, pero estaba pasando por la feria del Sambil de la Candelaria haciendo un toque técnico para cargar un poco los equipos, para descansar, un poco de horas caminando y, bueno, gran cambio. El día de la pizza, papá. Feliz día de la pizza. El Sambil en términos generales está igual. Básicamente este es el centro comercial donde yo más videos he grabado en la vida y está muy similar. Han abierto un par de tiendas más. Sin embargo, en términos generales creo que todo se mantiene exactamente como lo dejé hace un par de meses. Y luego de la caminata por el centro comercial Sambil, un par de cuadras más arriba caminando por la avenida Urdaneta, llegamos a la emblemática Plaza La Candelaria. Yo creo que el lugar y el spot perfecto para despedir este paseo tan bonito por la ciudad capital. Reconectar un poco con las raíces, hablar con la gente, entender un poco cómo está la dinámica social, que por lo que veo no está tan diferente cuando me fui. Sé que para muchas personas decir, no, te fuiste 5 meses, todo está igual, es normal. Pero para la gente de Venezuela, todos sabemos que este país puede cambiar en 1 minuto, en 2 minutos. Imagínense, si pasa un día ya es una locura. Entonces me alegra saber que el país está más estable de lo que lo dejé, a tal punto de que está casi todo igual. Sí pude notar que los precios están mucho más elevados, a excepción de la pizza de $1, que la rescato y la abrazo con el corazoncito, aunque la otra pizza también estuvo súper buena. Lo de Cachea me dejó loco, voy a investigar un poco más porque a pesar de que hay una preocupación, hay también un alivio de que poco a poco estemos evolucionando a ser lo más parecido a
un país normal posible, eso me alegra mucho. Tengo pendientes todas las tareas, toda la lista de cosas que las personas con las que pude hablar en este video me dejaron, me asignaron. Espero poder cumplirlas, espero ir a todo, espero conocer un poco más. Hay bastantes cosas que se han popularizado acá que, como les digo, nacen de la noche a la mañana en este país. Así que los próximos días voy a estar explorando las calles de Caracas de una muy bonita forma. Mientras tanto, quería dejarles este video para constatar, para dejar precedente de que estoy de vuelta en mi país, de que voy a estar por acá por lo menos un mes más, recorriendo, conociendo calles, viendo si puedo visitar nuevos estados, lugares que todavía no he tenido la oportunidad de conocer ni de visitar. Espero tengan unas lindas vacaciones de Semana Santa, que al final, seas creyente o no creyente en la religión, a todos nos viene bien sabroso unos días de descanso, excepto a mí, que recién estoy llegando y voy a aprovechar esta Semana Santa para grabar casi que un video al día. Pero bueno, esas son otras cosas de las que hablaremos más adelante. Estoy feliz de poder compartir con mi gente el 8º aniversario de este canal de YouTube tan bonito que se viene en un par de semanas, y les voy a ir anunciando poco a poco las fechas del nuevo proyecto para que nos podamos encontrar en todos los países de nuestro amado continente. Yo creo que con eso ya está el mensaje, ya está el tourcito, ya está la habladera con la gente que nos conseguimos en la calle. Yo lo único que tengo por hacer es dejarte un botoncito por acá para que te suscribas y un videito recomendado también para que te lo vaciles y nunca te salgas de este canal, muchachos. Nos estamos viendo recorriendo las tierras venezolanas en unos días. Les doy un besito y los tapo por acá.